no sé si ustedes conocen las 7 épocas de la Iglesia. Idea de un concepto de un sacerdote alemán de la primera mitad del siglo XVII. Siglo XVI. Venerable Bartolomé Alzhauser. ¿Cuántos conocen las 7 épocas de la Iglesia? Casi ninguno. Un poco, sí. Entonces, me levanto para espero que funcione todavía. 7 épocas. La historia de la Iglesia es como un arco. Hay 3 épocas que suben, 1000 años de la cristiandad, y 3 épocas que bajan. Primera época de la Iglesia, y llegó a esta idea el Bartolomé Alzhauser, venerable, declarado venerable por la Iglesia, llegó a esta idea a través de las 7 cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Se encuentra en el Internet, todo se encuentra en el Internet, bien y mal. Pero esta idea es muy razonable y muy consoladora, porque da un sentido a nuestra experiencia de hoy, que es casi sin sentido. Pero el arco es una imagen simétrica y bella de la diversidad de la historia de la Iglesia. Entonces, sabemos que Dios sabe todo, Dios ha previsto todo lo que está pasando hoy, y la época, el fin del mundo será aún peor que hoy. Entonces, primera época de la muerte de Nuestro Señor en cruz, el nacimiento de la Iglesia, hasta el año 70. Es decir, la destrucción de Jerusalén. Época de los apóstoles. Época en que los apóstoles empiezan unidos en Jerusalén, pero después se dispersan para evangelizar todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y en 70, señal del fin de esta primera época, la destrucción del templo, la destrucción evidente y visible, el fin visible de la religión mosaica que había tomado fin con la muerte de Nuestro Señor en cruz, pero que aparentemente continuaba, que seguía. Pero con la destrucción del templo y la dispersión de los judíos, fin de la primera época de la Iglesia. Entramos en la segunda época, que dura hasta la batalla del Ponte Milvio 312, en que el emperador Constantino, con la ayuda del Cairo, del Lábaro, que él venció el coemperador pagano y se convirtió en Imperio Romano en 313, el Edicto de Milano. Fin de la segunda época. La segunda época entonces de los mártires. 10 persecuciones sangrientas por los emperadores de la religión cristiana católica que está creciendo en Roma, el centro de la civilización de entonces. 10 persecuciones y cuidado, los mártires no hacían política. ¿Qué hacían? Hacían la fe, vivían según la fe. Y esta fe ha cambiado la política de todo el mundo. Con la conversión de Roma, del Imperio Romano, la política desde aquel momento es en el fondo cristiana y será siempre más cristiana. Entonces, la fe, la muerte, los sufrimientos de los mártires, la creación de una buena política.
cuánto bien hicieron aquí en España los mártires de la cruzada de los años 30, ¿verdad? Dejaron una herencia bellísima. Paréntesis. El padre Vallet, el adaptador genial de los ejercicios, volvió en España en 1944. Y fue porque echado por los comunistas en Francia que amenazaban de matarlo, la dicha liberación de Francia. Entonces llega en España de Franco, de 44, y quiere empezar de nuevo con su obra de los ejercicios, aquí en Madrid. Tal vez. No se puede, no se puede. No se puede. Ok. Aquí hace un acuerdo con los jesuitas que son también los ejercicios, y los jesuitas clase superior y Padre Vallet los inferiores. Bien, hay siempre trabajo, pero está decepcionado porque ha encontrado que los españoles, esperaba que los españoles vencedores de la cruzada contra el comunismo, únicos vencedores, los únicos que han ido el avance del comunismo, ha encontrado que los españoles no querían luchar, no querían pelear más. Cansados, hemos luchado, dejémonos en paz. Es lo que encontró el padre Vallet. Qué lástima. Pero explico un poco que si la gente ya en los años 40 cansado, no es asombroso que desde los años 50, 60 la caída efectivamente de la civilización. De todas formas, los mártires han cambiado el mundo. Y no solo varones, chicas jóvenes que prefieren morir mejor que traicionar a nuestro Señor. Y aquí lo que hace la civilización. Y la segunda época que toma fin con el Edicto de Milán, 2012. Y empieza la tercera época. El demonio no puede más matar a los cristianos gracias a la policía. La policía no es más con él. La policía desde ahora está por lado de los cristianos. Entonces el diablo tiene que cambiar de táctica y atacará las cabezas. En lugar de atacar los cuerpos con los leones, las cabezas con las herejías. Entonces es la época de las grandes herejías. Arianismo, nestorianismo, monofisitismo, donatismo, maniqueísmo y otros. Y es entonces en la época de los grandes doctores de la Iglesia. Primera época de los apóstoles, segunda de los mártires, tercera época de los doctores, Agustino, Jerónimo, Crisóstomo, Basilio el Grande, Gregorio de Nazianz, Gregorio de Nisa, Ambrogio, todos estos grandes pensadores de la doctrina de la Iglesia de esta época, para combatir las herejías del demonio, inventadas por el demonio. Y ahí la subida de la doctrina de la Iglesia, no novedades, sino ansiedades, cosas ancianas, elaboradas para defenderlas contra el error. Tercera época toma fin, supongamos, hacia 500, el año 500. Y empieza el 1000 años del triunfo del cristianismo, en que la Iglesia es reina. No hay muchas herejías en este tiempo, en esta época.
En cambio, hay muchas naciones que se convierten. Francia, 498, bajo Clovis. Inglaterra, 100 años después, con San Agustín, viniendo de Roma. Muchas otras naciones siguen: Polonia, Rusia, Moravia, Bohemia, Hungría, todos la una después del otro se convierten. Y es el medioevo, de 1000 años del medioevo, bellísima época de la Iglesia. Hace dos días uno me hizo la pregunta: ¿por qué Dios no permitió que se guíe más este triunfo del cristianismo? Una respuesta: Dios quiere en el cielo una variedad de santos. Como un buen jardinero quiere en su jardín una variedad de flores y no solo rosas, así en el cielo Dios quiere una variedad de santos, los santos de la subida de la Iglesia durante estas 3 primeras épocas, santos del triunfo de la Iglesia y santos que saben resistir en la baja de la Iglesia, que estamos viviendo hoy. Y hacia el fin del medioevo hay santos, por ejemplo, Gran Dominico, San Vicente Ferrer, que se da cuenta que hay una corrupción. Hacia el fin del medioevo, una gran corrupción. Y San Vicente Ferrer visitaba muchos países, viajaba en muchos países y predicaba el fin del mundo para aquel tiempo. Error de unos 600 años, pero delante de Dios 600 años es un momento es 600 años. Entonces, no, se equivocaba para el calendario, pero no se equivocaba para la esencia de las cosas. Es decir, que hubo en aquel tiempo, ya hacia el fin del medioevo, una corrupción tal que conduciría a lo que vivimos hoy. Lo que estamos viviendo hoy estaba ya en semejanza. Esos fundamentos. Cimientos. En la semilla. La semilla de lo que estamos viviendo hoy estaba ya en el fin del medioevo. Y, por ejemplo, Dios dio a la Francia una santa, Santa Juana de Arco, que hizo que la reforma llegaría 100 años más tarde. Sin San Juana de Arco, posible que los ingleses habrían vencido a Francia y los ingleses estaban preparando el protestantismo. El desastre en Inglaterra de la reforma no llegó de un día al otro. El desastre de Vaticano II no llegó en la Iglesia de un día al otro. Hubo una larga preparación para llegar a Vaticano II. Entonces, Inglaterra estaba preparando ya con sus herejes y otros la caída de la reforma. Si los ingleses hubieran vencido en la guerra contra Francia, tal vez, entonces, es decir, que Dios dio una gran santa, pero en el fin del medioevo dará muchos santos, en particular en España. Es decir, los santos que Dios da son su elección, su manera de dominar la historia. Hoy, aparentemente, no da muchos santos. ¿Por qué? Porque Dios misteriosamente quiere que las cosas sigan así para que haya un último triunfo de la Iglesia. Llegamos. Entonces la cuarta época toma fin, la corrupción explota con la rebeldía de Lutero, 1517. Y es la llegada del protestantismo, una herejía universal, una herejía que
de que hay que decir corrupción óptima y pésima. La civilización del medioevo ha sido óptima. La expresión latín dice, la corrupción del mejor es la peor. Entonces la corrupción de la civilización del medioevo será terrible. Y de hecho, el protestantismo es una herejía universal. Cuando la Iglesia se retoma en mano y define sus verdades en el Concilio de Trento, hay que definir casi toda la fe católica. No toda, pero muchísimo de la fe católica hay que definir, establecer, fortalecer contra el protestantismo. Es decir, cuánto era amplia la revolución protestante, y todavía. Y el protestantismo está a raíz de los problemas modernos. Está a raíz del liberalismo. Vamos a ver. Entonces, si nosotros estamos hoy, si una nación católica está sufriendo hoy del liberalismo, es por el protestantismo. Gracias a la Inquisición, España venció el protestantismo, o no sufrió del protestantismo, fue protegido del protestantismo. Pero llegó el protestantismo con el liberalismo, con la Revolución Francesa. Entonces, inicio de la quinta época, de 1517, digamos, hasta hoy incluso, y hasta el castigo. Esta época tiene tres grandes olas. Protestantismo, 1517. Francmasonería, 1717. Comunismo, 1917. Manera fácil para acordarse. Y el liberalismo, masonería, fundado en Londres de 1717, es imposible sin catolicismo, sin protestantismo. ¿Por qué? Porque cuando reinaba el catolicismo hubo una única verdad y todos lo sabían. Podían negar, pero nadie tomaba en serio una negación de la primacía de la verdad católica. Pero llega el protestantismo, una rebelión que tiene éxito. Los católicos han luchado, Carlos V en particular, han luchado, pero sin éxito. El protestantismo ha logrado establecerse. Una tercera parte de Europa se pierde el protestantismo, incluso por supuesto Inglaterra. Y entonces hay dos verdades. Hay la verdad católica y la verdad protestante. Lo que permite a un enemigo de la religión de llegar y decir: yo soy en pro de los católicos, yo soy en pro de los protestantes, pero yo soy en su superior a los dos. Estoy de acuerdo con los dos. Cuidado, ya la negación del principio de no contradicción. Los católicos dicen: en la Santa Eucaristía hay Nuestro Señor. Los protestantes dicen: en la Eucaristía no hay Nuestro Señor. Contradicción directa. No puedo ser en el mismo tiempo liberal y protestante y católico. Pero se hace posible para las mentes que empiezan a corromperse, de perder el sentido de la verdad, se hace posible de convencer a la gente que estar encima y del protestantismo y del catolicismo es lo mejor, y es el liberalismo. Yo soy liberal, yo creo y en el catolicismo, y en el protestantismo, y el budismo, y el judaísmo, creo en todo, creo en Dios. Pensemos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Palabra liberal. Y entonces, el liberalismo llega después de 250 años de protestantismo y explota en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es el acontecimiento de la historia, de toda la historia moderna. Se puede pensar que la Revolución Francesa es lo más importante.
no hace una nueva época de la Iglesia, hace la segunda ola, la segunda grande ola de la quinta época, que es la época de la apostasía, la caída de la Iglesia, prevista por Dios, permitida por Dios como castigo de la apostasía, de la apostasía que empieza. Hubo una reacción muy sana con la Contrarreforma, pero 250 años más tarde, y en los países mismos de la Contrarreforma, España, Italia, Portugal, Irlanda menos, en estos países tan católicos, Francia, llega el liberalismo que aparta la religión de la vida del Estado, es decir, de la vida de los hombres. La Iglesia es algo por lado desde ahora, aún en Francia, Italia, en España. Entonces, llega el liberalismo, y el liberalismo pone la sociedad sobre fundamentos completamente diferentes, sobre la libertad, en lugar de verdad, libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad como ideal hará que todo se mueve. Será la desestabilización del mundo, de la sociedad y del mundo. Y un ataque muy fuerte contra la Iglesia. Sacerdotes guillotinados y lo demás. Hay otra vez una gran reacción en el siglo XIX, reacción misionera de la Iglesia, muchísimas iglesias construidas en la campaña de Francia, por ejemplo. En la campaña de Francia, tal vez la mitad de las iglesias son del medioevo, pero la otra mitad del siglo XIX. Es decir, Dios ha permitido la Revolución Francesa para que los católicos se retomen en mano y que reaccionen y que haya una reacción de fe y otra vez muchas almas salvadas en una época aún revolucionaria, serán otra variedad de almas en el cielo. El fin del siglo XIX llega el modernismo y en particular el XIX-XVII comunismo, la tercera grande ola. Los protestantes creen todavía en Dios y en Cristo, niegan la Iglesia. Los liberales, los masones, creen en Dios, gran arquitecto, niegan Cristo, niegan a la Iglesia. Los comunistas niegan Dios y Cristo y la Iglesia, niegan todo, ateístas y lo demás. Es decir, hay una lógica clara en el desarrollo de esta quinta época en que nos encontramos en el fin. Y el comunismo hay una reacción otra vez, pero no tan fuerte como contra la Revolución Francesa. El hombre moderno está apagándose. Y nuestros problemas de hoy no son de ayer, son de mucho más antes. Y ¿cuánto va a durar esta quinta época? El padre Holzhauser ve en el fin de la quinta época un gran castigo. Estamos ya castigados nosotros, pero un castigo físico. Y no solo bombas atómicas, sino bombas atómicas humanas, sino una lluvia de fuego divino, lluvia divina de fuego. Es Nuestra Señora que habló de esto en sus apariciones, en su tercer mensaje en Japón, en el año 1973. Habló de si los hombres no se enmiendan, va a llegar una catástrofe como nunca se vio en toda la historia de la humanidad. Hablaba Nuestra Señora en aquel momento con una hermana laica, es decir, una pequeña congregación japonesa, lejos de las grandes ciudades de Osaka y Tokio, en el norte, Akita. Y esta hermana era de una congregación de laicas. La noche pasaban en el convento, el día trabajaban en la ciudad,
por eso laicos, y completamente surdo, hermano completamente surdo, no podía ser un hermano, alguien, una voz normal, pero él sentía muy claramente y el obispo del lugar ha aprobado. Es decir, los católicos pueden haber examinado muy atentamente los fenómenos de estos tres mensajes y la hermana recibió y nos dice el contenido del tercer mensaje de Akita, y el contenido es: si los hombres no enmiendan, llegará un castigo como nunca se vio en toda la historia de la humanidad. Los buenos van a morir como los malos, o con los malos, los sacerdotes con los laicos, y los que van a sobrevivir tendrán envidia de los muertos. Entonces, y habrá obispo contra obispo, cardenal contra cardenal, lo vemos ya con este último sínodo. Habrá en todos lugares agentes de compromiso, y la fraternidad San Pío X está en las manos de compromisos, de comprometedores. Es muy triste porque Monseñor Lefebvre reaccionó contra Vaticano II, pero en este momento, si no hay un cambio, un intervento de Dios, la fraternidad San Pío X está hundiendo, lentamente, despacio, pero hundiendo. Hay todavía buenos sacerdotes, pero desde la cúpula hay una influencia liberal que no es por nada sana. Gran lástima. Es decir, que los jóvenes, relativamente jóvenes de la fraternidad, están siguiendo el mundo. Como la Iglesia Universal en Vaticano II, la fraternidad sigue el mismo camino. El mundo moderno es seductor. El mundo liberal: soy gentil, yo soy en pro de todos, amo a todos. Nuestro Señor nos dijo de amar. Yo amo a los protestantes, a los católicos, a los modernos, a los modernistas. Yo amo, soy criatura de amor, soy liberal. Pero criatura de mentiras también. Las ideas son falsas. El liberalismo consiste en un desprecio de las ideas. Si ustedes están aquí, es para santificar. No. Sanear sus ideas, para escuchar algo sano, para reemplazar las mentiras que son en todas partes hoy. Entonces, las ideas son capitales. La pluma es más fuerte que la espada. No piensen ustedes que el combate es en primer lugar con espadas o con metralletas, no. En primer lugar con ideas, y por eso los libros son muy importantes. Y leer, hay que leer, tomar el tiempo de leer, y no solo de tocar la terna mágica. Entonces, Nuestra Señora habla del fin del quinto época, según lo que ve Holzhausen, corresponde a la quinta época de la iglesia, que es la iglesia de Sardis. Esta carta es muy interesante en relación con lo que estamos viviendo. Salvar lo que es todavía salvable, dice, justo para nosotros. Hay que salvar lo que queda todavía de bueno y de sano, para que no perezca completamente. Entonces, dice Nuestra Señora, los sacerdotes que me aman serán discreditados y despreciados, y no habrá más remisión para los pecados. Si las cosas siguen así,
siguen así como siguen 1973, no habrá más remisión de los pecados. Es decir, que será muy difícil encontrar un confesor. Por supuesto, los confesores podrán siempre absolver, pero si no hay confesores, si no hay todavía sacerdotes que escuchen las confesiones, la remisión será... Es posible imaginar cuando las bombas empiezan a caer, mucha gente que estará gritando en las calles, un confesor, un sacerdote, y van a encontrar, si lo merecen, sí. Si no, ahora confesarse, haga ahora buena confesión general para la eventualidad de estas bombas, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hay un comentador en Argentina, Adriano Salvucci, que es muy bueno, y lo conocí en Argentina cuando estudié allá, y dice la misma cosa. Es evidente. El Occidente está provocando a Putin para poder decir, es él que empezó la guerra, nosotros inocentes. Mentira. Están tomando un palo, y haciendo así en los ojos del oso ruso, para que Putin reaccione. Hasta ahora, no. Todos estos problemas, el fin de la quinta época, acabarán muy posiblemente con una guerra humana que se transformará en un castigo divino. Los 3 días de tinieblas y lo demás. Y después de este castigo, estoy convencido yo que estamos muy cerca de este castigo. 2 años, 5 años, 10 años, me asombraría que duraría esta situación hasta 10 años. No me asombraría por nada que si tuviéramos la guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial en 2 años, 2017, qué sé yo. Pero entonces la sexta época de la Iglesia, y es en una interrupción de la caída, es decir, es el triunfo del corazón inmaculado de María, no durará mucho tiempo. En el secreto de la Salette, Nuestra Señora habló de 25 años de buenas cosechas harán que los hombres olvidan sus experiencias recientes y empezarán de nuevo a dejarse corromper. Y con la corrupción del triunfo corte de María, pero un triunfo magnífico, el mundo entero será católico, para consolarnos, sobrevivientes, de todo el mal de hoy. Al mal de hoy, inimaginable, corresponderá un bien inimaginable de un triunfo mundial y universal de la Iglesia Católica. Una profecía, la Rusia se convertirá, la China y la Inglaterra. Eso es imposible. Eso es imposible. No. Y la Inglaterra. Entonces, pero de plaza corte y volverá de nuevo la corrupción después de poco de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros hombres modernos somos débiles, somos debilitados, estamos debilitados. No tenemos la fuerza de nuestros antepasados. Y conocemos todos ya estas máquinas de la corrupción, esta electrónica, y no habrá necesidad de inventar de nuevo estas máquinas,
bastará recrear lo que conocemos y que hemos conocido. Entonces la corrupción será rápida y que conduce al anticristo. La última y séptima época de la iglesia, el reino del anticristo. 3 años y medio, dice la Escritura Sagrada. Entonces el fin del mundo no está lejos, pero no todavía. Estamos ahora no en la historia del pasado, pero en especulaciones sobre el futuro. Entonces, mi opinión personal es que lo que estamos viviendo es como la repetición general del fin del mundo. Por eso hay mucha semejanza entre lo que está pasando hoy y lo que pasará en el fin del mundo. Pero no es todavía el fin del mundo. Es el fin de las naciones hoy. ¿Qué es el fin de las naciones? El tiempo de los... Fin del tiempo de las naciones. No, el tiempo de las naciones. Es como está en el Evangelio. Tiempo de las naciones. Hoy es el fin del tiempo, segundo vez, el fin del tiempo de las naciones. ¿Por qué? Porque está en el Evangelio y el cardenal Bio, teólogo francés del inicio de la primera mitad del siglo XIX, muy bueno. Cardenal Bio dice que la palabra griega para tiempo, en este caso, hay 2 palabras para tiempo en griego, kairos y cronos. Cronos es 24 horas, cronología, cronómetro, cronos, el sentido normal. Kairos significa más oportunidad. Entonces, es el fin de las oportunidades de las naciones. Es decir, cuando traicionó la judería a nuestro Señor, dice San Pablo en la Epístola a los Romanos, dejó una gran apertura para que los gentiles ingresen en la iglesia. Y desde la caída de los judíos en aquel tiempo, los gentiles han poblado la iglesia católica. Los gentiles tomaron el estandarte del catolicismo hasta Vaticano II. Vaticano II, los gentiles también abandonaron a nuestro Señor y dejaron caer el estandarte del catolicismo. Los prelados católicos se hicieron liberales con Vaticano II. Y ahora la fraternidad San Pío X, para describir, evocar la fuerza de la seducción, los jóvenes formados para resistir no han sabido, están dejando de resistir. Es porque somos débiles, somos corruptos, no valemos nuestros antepasados y el veneno de hoy es muy seductor y muy peligroso. Para resistir 5, mejor 15 misterios del Santo Rosario cada día. Y después del anticristo, por supuesto, el fin del mundo. Habrá bajo el anticristo, se dice en la profecía, unos de los santos más grandes de toda la historia de la iglesia. Y es razonable. Una grandísima persecución. En la Escritura Sagrada sabemos que habrá 2, Elías e Enoch. Enoch y Elías volverán para ayudar y sostener los católicos bajo el anticristo, porque la persecución será terrible. Pero los santos serán grandísimos. Entonces, hay una especulación sobre el futuro de la iglesia. Es decir, que en fin, la iglesia casi desaparecerá. Nuestro Señor dice en el Evangelio, Lucas, capítulo 18, versos 8, creo, 6 o 8, cuando volveré,
¿encontraré yo la fe en la tierra? Punto interrogativo. Es decir, la fe habrá casi desaparecido. Es decir, Dios ve el lío de hoy y del fin del mundo, y este lío mismo entra en su plan para la salvación de las almas.